Este fin de semana pasó de todo. Parece que hubiera pasado prácticamente un mes movido, además, entre el viernes a la noche, tarde-noche, y este lunes, y este domingo a la noche, mejor dicho, ¿no? Porque, bueno, el jueves ya a la noche ya nos habíamos enterado, por ejemplo, de que Macri, antes de ir a su almuerzo, que después se transformó en una comida nocturna en Olivos con Javier Milei, Macri ya había mostrado los dientes, nadie sabe por qué, no venía el caso, y había dicho que en el 2024 el PRO va a ir con un candidato presidencial propio, algo que cayó muy mal en el gobierno. A 24 horas de una comida con el presidente donde se suponía que iban a llegar a acuerdos, ¿no? De todas maneras, y lo veníamos anticipando aquí en unas cuantas verdades, nadie en el macrismo confiaba o creía genuinamente que Macri iba a poner a uno o dos ministerios o a uno o dos ministros en el gabinete. No lo creían ni Guillermo Dietrich, que había sonado como posible hombre para transportes, ni Javier Iguacel, que está muy cómodo en el sector privado, en el sector petrolero. Tampoco había nombres, digamos, rutilantes que pudieran pasar al gobierno, por lo menos no se sabía o no se tenía conocimiento de eso, pero Macri igualmente dijo que iba a tener un candidato propio en el 2024, justo antes de reunirse, comer milanesas con Javier Milei en la residencia de Olivos. Innecesario comentario. En realidad, bueno, fue llevado por una nota, por un reportaje, le preguntaron y, bueno, lo dijo como al pasar. Pero son cosas que se dicen que después se extraen la frase y parece como si fuera una declaración de guerra, un desafío, una mojada de oreja. Y así lo entendieron en el gobierno, en la residencia de Olivos. Por eso, a la mañana del viernes, se decidió que 7 diputados del PRO, que pertenecen a Patricia Bullrich, con Damián Arabia a la cabeza, y entre otros Patricia Vázquez, Sabrina Agmechet y otros más, iban a abandonar la bancada del PRO y se iban a pasar a la bancada o al bloque de La Libertad Avanza, en un gesto que tenía que ver justamente con afianzar su alineamiento con Javier Milei y dar un gesto hacia Macri y dejar más debilitado todavía el bloque del PRO que preside Cristian Ritondo, que hoy es un aliado incondicional de Milei. Hasta ese momento también en ese bloque militaba Diego Santilli, que ya también es más mileísta que macrista, más allá de que como Diego Santilli tiene una personalidad totalmente abarcativa, inclusiva y demás, él nunca va a romper con Mauricio Macri, como no lo hace con nadie, ¿no? A lo sumo jura fidelidad a un nuevo líder o a un nuevo jefe político, que en este caso es Javier Milei. Hasta ese momento nadie se imaginaba absolutamente nada respecto de Diego Santilli. Pero corrieron las horas, pasó la tarde, todavía seguían las versiones de los cambios de gabinete, de la posibilidad de que se vaya Guillermo Francos, algo que por otro lado casi todo el mundo dentro del gobierno desmentía porque decían, Guillermo Francos está muy afianzado, está muy firme porque tiene el apoyo de los empresarios amigos de Milei. Eduardo Urnequian, que fue, digamos, y algunos dicen que lo sigue siendo, fue el jefe de Guillermo Francos en el mundo empresario, en Aeropuertos Argentina 2000. Ojo que tal vez vuelva a trabajar como asesor o como algo en aeropuertos, porque la relación sigue intacta. Perdón que me tomo un sorbito de café. Y todo el mundo decía, Guillermo Francos es casi una figura imprescindible, máxime cuando había convocado a una reunión con gobernadores, que había sido el día jueves a las 5 de la tarde, en donde Francos y Lisandro Catalán, ministro del Interior, aparecían como los convocantes. Pero aparentemente esa convocatoria a una reunión con los gobernadores causó malestar dentro del gobierno, porque ya se estaban hablando de cambios en el gabinete y ya se estaba hablando en la interna,
Porque vos hablabas con todo el mundo y te decían, no, Franco es inamovible, pero hablabas con los allegados a Karina Milei y a Santiago Caputo y te decían, no es inamovible. Karina Milei quiere ahí a Manuel Adorni. Lo hemos comentado también, que había versiones toda la semana de Manuel Adorni, posible cambio de Guillermo Francos, y también se hablaba de Santiago Caputo como recambio de Alessandro Catalán. Cosa que estuvo a punto de confirmarse en el caso de Caputo. En el caso de Adorni se confirmó el viernes a la noche, pero se confirmó en forma precipitada porque el propio Guillermo Francos, ante tantas versiones que corrieron el viernes por la tarde, se hastió, se cansó y dijo, a mí me están humillando. Por no decir una palabra más fuerte, más soez, más pesada. Y ante ese manoseo, Guillermo Francos decidió presentar su renuncia, que precisamente empieza en el texto, en un largo texto que Guillermo Francos, en un tono ambivalente, ambiguo, por un lado elogiando a Milei, por un lado elogiando al gobierno, elogiando todo lo que se hizo dentro del gobierno, pero empieza con la frase que ante las reiteradas versiones sobre mi renuncia o sobre mi reemplazo, lo cual sonó a un reclamo fuerte, ¿no? Algunos hablan de que Guillermo Francos tuvo una charla previa con Milei y que la charla no fue buena, en donde Milei no lo terminó de confirmar, no le dio ninguna certeza. Y mientras tanto, Milei avanzaba con su reunión con Macri, que llegó a las 8 de la noche a la residencia de Olivos, empezó a conversar con Javier Milei, y Milei se vio sorprendido por la renuncia de Guillermo Francos, porque fue a las 9 de la noche. Si hubiera sido una renuncia programada por Milei, esto se hubiera anunciado a las 5 de la tarde. Se hubiera anunciado con más orden, o se hubiera anunciado a lo mejor hoy, lunes. Pero la renuncia entró a todos los chats de los periodistas del país, directamente desde el chat de Guillermo Francos, una cosa muy extraña, ante sucesivas notas periodísticas dentro del mundo de la web. De hecho, en lo personal yo le consulté, esto que están diciendo en esta nota, en este medio, NA, Noticias Argentinas, sacó una nota muy asertiva en donde decía Guillermo Francos será reemplazado por Adorni y Catalán por Santiago Caputo. Era la versión que veníamos comentando, digamos, desde hace mucho tiempo, porque también hablábamos con la gente de Caputo, con la gente de Karina Milei, con los allegados, con ciertos personajes que tienen información en el gobierno, y era lo que se decía. Bueno, esto me parece que terminó de decidir a Guillermo Francos. Una falta de apoyo de Milei en las charlas privadas. Se dice que Milei lo postergó, lo hizo juntar Orín para reunirse, lo hizo esperar. Algo que no se hace con los amigos, ¿no? No lo trató bien. Entonces Guillermo Francos presentó esa renuncia con un tono de reproche. No se fue bien Guillermo Francos del gobierno, pese a que es uno de los grandes amigos de Javier Milei. Pero esto no es nuevo. Esto ya pasó con Nicolás Pose, que fue el jefe de gabinete anterior a Guillermo Francos. Lo humillaron para sacarlo. Esto ya pasó con Diana Mondino, a la que también humillaron para sacarla del cargo. Esto pasó con Guillermo Ferraro, que en paz descanse, que meses después de una renuncia falleció, pero también tuvo una enorme carga emocional de manoseo y de malos tratos, Guillermo Ferraro, justamente antes de ser renunciado. Bueno, pasó con varios ministros y con varios funcionarios que terminaron mal su relación con Milei por esta interna cruzada entre Karina Milei y Santiago Caputo. Bueno, ante la renuncia sorpresiva que sorprendió al propio Milei en Olivos cenando con Macri, con las milanesas en el plato, Milei le dijo, espera un poquito que tengo que ocuparme de un tema, espérame un minutito que ya vuelvo. En ese interín, Milei acordó que la presidencia anunciara que Adorni, cuando Milei se entera por chat que Franco había renunciado, Milei
ordena que se anuncie que Manuel Adorni iba a ser el reemplazante de Guillermo Francos. Cuando vuelve Milei y se lo comunica a Macri, ahí se tensó aún más de lo que venía tensa la reunión entre Francos y y Mauricio Macri. Mauricio Macri, como primera reacción, le dijo: decime que es una broma. Francos, para Macri, era el mejor funcionario del gobierno, el que representaba la sensatez, el que representaba el sentido común, la moderación, el espíritu de diálogo. Y de hecho Francos había llamado a los gobernadores justamente para empezar un diálogo, ¿no? Pero curiosamente, en esa reunión con los gobernadores, los únicos que hablaron del gobierno nacional fueron Luis Caputo, ministro de Economía, y Santiago Caputo, asesor presidencial. Cuando se va Guillermo Francos, sorpresa para todo el mundo, había sido el que había convocado la reunión con los gobernadores. Esto se lo refriega Guillermo Francos en la renuncia a Javier Milei. Dice: tengo el honor de irme habiendo convocado a los gobernadores, que fue lo primero que hice cuando habíamos iniciado la gestión de gobierno, la gestión como jefe de gabinete. Y se va. Y la charla entre Mauricio Macri y Milei no pudo ser peor. Discutieron, se pelearon, hubo grandes diferencias. Milei lo trató en algunos pasajes con mucho silencio, le respondía con silencio algunas de las observaciones que hacía Mauricio Macri. Y Mauricio Macri, después de esa tensa reunión, escribió un tuit el sábado en donde dijo, entre otras cosas: ayer fui invitado a comer por el presidente Milei a Olivos, en agradecimiento por el apoyo que le di la semana más difícil de su gobierno antes de las elecciones. En el encuentro hablamos sobre temas pendientes. La idea era pensar mejor la manera de reforzar los equipos y prepararse para esta segunda etapa, pero no logramos ponernos de acuerdo. La salida de un hombre con capacidad y equilibrio, dice Macri, como Guillermo Francos, que para la ciudadanía representaba sensatez, para ser reemplazado por otro sin experiencia, palazo para Manuel Adorni, un palo increíble, cosas que no son comunes en la política, digamos, y menos de un aliado, ¿no? Criticar una designación del presidente. Uno puede estar de acuerdo o no con Manuel Adorni, con Guillermo Francos, ese es otro tema, pero criticarlo en público, antes de asumir y decir que no tiene experiencia, es un montón, como dicen los chicos ahora. Es una decisión demasiado drástica por parte de Mauricio Macri, que dijo: no parece ser una buena noticia, en este tuit, prolongando esta frase, que no tiene experiencia y demás. Como lo mencioné, existía la posibilidad de reemplazar a Francos por otra persona idónea de su equipo, con un perfil más técnico y mayor capacidad de conducción y coordinación de equipos, como Horacio Marín, actual presidente de YPF, que reúne todas las condiciones por su experiencia previa, dijo Mauricio Macri. O sea, Macri blanqueó que en la reunión le propuso a Horacio Marín, titular de YPF, que puede ser un excelente funcionario, pero por parte de un aliado y expresidente es casi como una desubicación, digámoslo de esa manera, sugerir ministros, y más cuando ya fueron designados otros, y decir: yo quería a fulano, ¿no? Porque es como pretender tener injerencia en los nombramientos del presidente, algo que no se estila, que no es de estilo en ningún lugar de la política, en ningún lugar en el mundo, ¿no? Es decir, más allá del contenido, del fondo de la cuestión, las formas de Macri sorprendieron porque fueron todo lo contrario a lo que es Macri habitualmente. Siempre ha sido un hombre diplomático, un hombre aplomado, un hombre que ha querido, digamos, generar con sus declaraciones algo así como los consensos o como un acuerdo, sin ponerse en contra tan abiertamente y menos de un presidente, y menos de un presidente aliado. Y fue una durísima crítica que cayó muy mal en la Casa Rosada. Tan mal cayó que al día siguiente, domingo, Javier Milei convocó a Diego Santilli, hombre de Macri, y del bloque del PRO, para ser ministro del Interior
en lugar del que habían pensado originalmente, que era Santiago Caputo. Entonces Diego Santilli fue designado ministro del Interior y aceptó, por supuesto, con lo cual Milei le quita una pieza importante al bloque del PRO, aunque ya era más de la Libertad Avanza. Javier Milei, igual que Cristian Ritondo, son más aliados de Milei que, digamos, delfines o subordinados de Macri. Ya te diría que casi todo el bloque del PRO está más violeta que amarillo. Pero igualmente era una tocada, una mojada de oreja. Entonces, Milei le anuncia por los diarios a Macri que Santilli va a ser el nuevo ministro del Interior, y con eso le quita un hombre y agrega una banca violeta pura. ¿Quién va a asumir el lugar de Diego Santilli? Una mujer que viene atrás, que se llama Ana Tamaño, que era una de las coristas de la banda de Javier Milei cuando, cuando cantaron en el Movistar Arena. Cantó junto con Milei, hacía los coros, digamos, ¿no? Ana Tamaño. Es la mujer de Marcelo Duclos, que es uno de los biógrafos del presidente y que además sonó como uno de los posibles voceros del presidente. El vocero del presidente va a seguir siendo Manuel Adorni, pero ahora con el cargo de jefe de gabinete. No va a haber un vocero nuevo. Va a ser Manuel Adorni. O sea, no cambia nada en cuanto a la fisonomía y la estética comunicacional del gobierno, que Manuel Adorni sigue siendo vocero, pero con el cargo ahora de jefe de gabinete y no de secretario de comunicación. A la Secretaría de Comunicación va a pasar Javier Lanari, Secretaría de Comunicación Social, ¿no? Javier Lanari va a ocupar el cargo, digamos, administrativo formal de Manuel Adorni, pero Lanari no va a ir a las conferencias de prensa, sino que el que va a ir es Manuel Adorni. Ana Tamaño, nueva diputada, aparentemente por ahora, de La Libertad Avanza, aunque yo me animaría a poner entre paréntesis esto, porque por lo general cuando hay un diputado que se va del bloque, debería ser reemplazado por un diputado del mismo género del que se va. Entonces, bueno, las primeras versiones dicen que son Ana Tamaño. A ver, vamos a ver qué sería una... sería la que viene detrás en la lista bonaerense. Habrá que ver cómo se resuelve esta cuestión. Pero de todas maneras es un dato menor porque el que asuma la banca va a ser un levantamanos de Milei y de La Libertad Avanza, igual que lo hubiera sido Diego Santilli siendo diputado nacional, aún elegido, digamos, en el mandato 2025-2029. Ahora, ¿qué va a pasar con Santiago Caputo? Santiago Caputo mantiene lo que ya tiene en el gobierno, mantiene la relación, o mejor dicho, su injerencia sobre YPF, que es presidida por Horacio Marín, pero donde Santiago Caputo tiene muchos funcionarios propios, maneja muchas cajas, entre ellas la de publicidad de YPF. Va a seguir teniendo el manejo de la AFI, o mejor dicho, de la CIDE, con Sergio Neifer. Va a seguir manteniendo el manejo de DGI, de Aduana, de ANSES, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Justicia, porque ahí tiene toda gente de él. De entre ellos Mario Lugones, que es ministro de Salud, que es un hombre de Santiago Caputo. Y ahora la duda es, ¿qué va a pasar con Santiago Caputo? ¿Va a ser asesor como es hasta ahora, sin nombramiento, ad honorem y monotributista? ¿O va a asumir un cargo formal como asesor o jefe de asesores del presidente? Ese es uno de los temas que habrá que desarrollar durante el día de hoy, o mañana, o en estos días, a ver qué pasa con el nombramiento de Caputo. ¿Se acuerdan que había sido recomendado por altos funcionarios y asesores de Donald Trump en Estados Unidos que querían que Caputo tuviera una relación estrecha con los gobernadores, con el Parlamento, que ayudara a dar gobernabilidad y que tuviera un alto cargo dentro del Poder Ejecutivo? Bueno, finalmente Santiago Caputo no va a tener un alto cargo en el Poder Ejecutivo, pero va a tener el mismo poder que antes, y
van a seguir peleándose con Karina Milei. En estos nombramientos hay claramente una mano invisible, que es la mano de Karina Milei. Karina Milei es la jefa política de Adorni y Karina Milei tiene estrechísima relación con Diego Santilli, con lo cual también es un nombramiento atribuible a Karina Milei. Santiago Caputo queda, ya sea como asesor ad honorem o como asesor monotributista o como asesor nombrado formalmente dentro de la staff de la Presidencia de la Nación, va a quedar con los mismos poderes de antes y también con la relación con Estados Unidos. Es posible que Santiago Caputo, aún no siendo ministro del Interior, también tenga injerencia en las relaciones con el Parlamento, con los gobernadores y con los diputados y senadores, porque desde el mundo de la política, y más después de la reunión con los gobernadores, se dieron cuenta que Santiago Caputo, estando al lado de Milei, estando al lado de Karina Milei, es uno de los que tiene la voz cantante en el gobierno y en el entorno del presidente. Con lo cual, hoy te diría que a lo mejor desde la política va a ser más importante tener el visto bueno de Santiago Caputo o en igualdad de condiciones que de Diego Santilli. Diego Santilli va a ser un ministro del Interior, seguramente por sus cualidades políticas no le va a ir mal, tal vez le vaya muy bien, es un hombre de suerte, es un hombre que siempre cae bien parado y además hace todo para caer bien parado porque no se pelea con nadie, siempre está bien con todo el mundo, pero no hay que desconocer una cosa, todo lo que negocie Diego Santilli con gobernadores, diputados, senadores o cualquier sector de la política, incluso la CGT, va a tener que tener la validación de Karina Milei y de Javier Milei, por si quedan las dudas, ¿no? Pero va a ser un ministro que, igual que Guillermo Franco, va a tener que consultar todo con el presidente y, en su defecto, con el que le cuida la caja al presidente, que es Luis Toto Caputo, el ministro de Economía. Y por lo tanto también va a tener que interactuar con Santiago Caputo. Con lo cual no sería un ministro del Interior, como no es nadie en el gobierno, con autonomía propia. Va a tener que consultar todo con la cúpula del gobierno. Una crisis política que duró un fin de semana, que habrá que ver si tiene una buena salida. Todos los actores de la economía, digamos, o la mayoría de los actores de la economía quieren que le vaya bien al gobierno, por lo cual están alineados los planetas. Pero muchas veces, hablando de planetas, hablando de una funcionaria como la hermana del presidente, Karina Milei, que le gusta mucho la astrología, muchas veces, aunque se alinean los planetas en el gobierno de Javier Milei, Karina Milei termina por desparramarlos todos los planetas y generando grandes crisis de gabinete o grandes crisis de gobierno. Ojalá que se pueda encaminar el gobierno de Javier Milei, pero hasta ahora, después de haber ganado una elección con el 41% de los votos, en donde solamente fue a votar el 67% del padrón, en donde el resto del padrón no votó a Milei y La Libertad Avanza, quiero decir con esto que tiene un triunfo legítimo, pero no es un cheque en blanco. Ojo que no es un cheque en blanco. Si no se manejan bien políticamente desde ahora en adelante, bueno, los planetas pueden volver a desalinearse.